Vamos a charlar unos minutos con Lourdes Arrieta, diputada nacional. Quizás ustedes la recuerden, entró por La Libertad Avanza, ahora es diputada de Provincias Unidas. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Buenas noches. Sandra, Jorge, a todo el equipo, a la audiencia, muy buenas noches, gracias por el espacio. Correcto. Bueno, parece. Ahí estás recanchera. Bueno, te llamamos Lourdes porque nos enteramos que vos hiciste una denuncia contra Petri, contra el exministro de Defensa, por, bueno, un montón de cargos. Ahora nos comentarás cuáles son los cargos que le imputás. Sobre todo, y esto era lo que nos interesaba, por el desmanejo de la obra social de las fuerzas de seguridad. Vimos muchos casos de fuerzas de seguridad con graves problemas de salud, falta de entregas de medicamentos. Hoy la ministra Monteoliva admitió que hay un 30% más de suicidios entre la gente de las fuerzas de seguridad. Bueno, quería saber en qué información te basaste y cuáles son los datos que tenés para la denuncia que hiciste contra el exministro. Bueno, la denuncia se presentó el 17 de marzo de este año, en la cual el exministro de Defensa deja lo que es, entre ellos, el organismo de IOSFA, que puso 3 personas de él, de su máxima confianza, a administrar este organismo, que era el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la denuncia la presento por posible comisión del delito de fraude administrativo, lo que es la desidia, y en el la última instancia es el abandono de persona. Es mucho más largo, fueron varios los cargos, en los cuales me basé al principio fue a ver, yo cuando ingreso a la gestión empiezo a recibir varios allegados de mi papá es veterano de guerra. Tu papá es militar, veterano de guerra, sí. Exactamente. Y él estuvo en Darwin, es su oficial, y me falta este medicamento, no me está cubriendo la obra social el tratamiento oncológico, necesito hacer una operación y no me están tratando. Entonces, claro, son inquietudes de las cuales las iba tomando y las iba, tenía la posibilidad de decir, bueno, esto es lo que está pasando con parte de lo que nosotros llamamos la familia militar. Claro. Y de seguridad también, en su momento acompañamos mucho a la familia gendarme, sobre todo lo que es en Chilecito, La Rioja, y esto se fue incrementando. Tal es así que llegó el punto de que inició un formulario a principio de año acerca de cuáles eran los inconvenientes que tenían en la obra social y cuáles eran el problema principal de salud que tenían los afiliados. Recolectamos alrededor de 200 casos, porque muchos no se atreven a hablar por miedo a represalia. Todavía tienen personal de cuadro militar más antiguo, tienen ese miedo de que les hagan algo, le tomen cierta represalia si hablan, si dicen sí, algo, claro, si se quejan. Si deliberan. Entonces, sí, exactamente. Y como siempre digo, al final el personal y los voluntarios terminan siendo rehenes de los políticos de turno y también del juego político que se maneja. Así es que recogemos esa información, más información que nos fueron además aportando otros de manera anónima, más información que aportaron mismos empleados, más información que aportó aquellos que deciden ser testigos protegidos, y yo presento la denuncia formal, la carátula, y después voy presentando distintos informes, distintos escritos, y el último fue de alrededor de 700 hojas. Entre lo que presenté en total fueron casi 1000 de documentación, tanto de afiliados como de empleados que fueron aportando, y también documentación oficial que está colgado en internet, de las cuales los números no cierran. Por ejemplo, se invirtió creo que en ese momento eran 2024 21 millones para volver a poner un piso en una farmacia de IOSFA de Azopardo. Bueno, resulta que no hay ninguna farmacia ahí, pero sí es la administración interna de lo que es IOSFA. Entonces, mientras que
no estaban invirtiendo en medicamentos y tampoco se le estaban pagando, que ese fue otro de los problemas, a los proveedores, no se le estaban pagando por los servicios que estaban prestando, y los prestadores, o sea, lo que es las droguerías y después los médicos por otro lado y los especialistas se estaban poniendo en ese tipo o invirtiendo el dinero, gastando el dinero, mejor dicho, en ese tipo de cosas. Después, por ejemplo, en whisky, en cervezas, en lotes de sumas que vos decís 1000 botellas de cerveza, bueno, pero ¿para qué? Supuestamente con destino turístico, supuestamente. Entonces, es ilógico porque es ilógico. Lo que son los hoteles militares estaban cada vez más decayendo y menos era la cantidad de cupos que tenían para cubrir, porque el mismo militar que prefería pasear o prefería pasar unos días en algún hotel de las fuerzas y ya no podía darse ese lujo, podríamos decir. Claro, Jorge. Lourdes, buenas noches. Te quiero hacer una consulta que tiene que ver con esta denuncia que hiciste, que es muy importante, y sobre todo por el hecho de que estamos escuchando diariamente que muchos votantes del actual gobierno e incluso militantes que se acercaron al mileísmo inicial empiezan a considerar, como en tu caso, básicamente, que no es aquello por lo cual vos te sumaste. ¿Pensás que este es un fenómeno que te sucedió a vos o está dándose en la sociedad en su conjunto? No, yo creo que que el argentino está empezando a despertar. A ver, terminando el tema de Iosfa, hubo un caso muy resonante de un suicidio de un suboficial mayor en San Juan, que terminó quitándose la vida porque era tanto el dolor que sentía, porque no le cubrían el tratamiento oncológico de cáncer que tenía de... Porque tampoco dan morfina, dejaron de dar morfina, no hay nada contra el dolor, no hay nada. No quiero mencionar la marca, pero le habían dado paracetamol, y con eso no podés lograr mínimamente cubrir o tratar de aliviar ese dolor. Entonces, esta persona que tuvo un intento de suicidio en marzo, después, no sé por qué, Dios permitió que lo pudiera conocer, por lo menos hablar con él, porque hasta ese momento no conocía el caso, y después a los meses fallece. Por la enfermedad. Hablé con la viuda de él en San Juan y ella me dio la posibilidad de poder presentar los chats que tengo con él, el testimonio y un pequeñas últimas palabras de lo que él expresaba ya en su lecho de muerte, ¿no? Y esta problemática o este abandono de persona que él acusaba directamente al ministro y lamentablemente al comandante en jefe. Pero no solamente la decepción de decir, bueno, él mismo decía que acompañaba el proyecto, pero el proyecto lo abandonó. Claro. Y así le ha pasado a muchos militares y al personal de las fuerzas de seguridad que creyeron en este proyecto, pero que creyeron en el proyecto Milei Villarruel. Claro. Entonces, tampoco hay que decir todos los votos eran de Milei. El personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad acompañaban el proyecto también de Victoria Villarruel. Claro. Entonces, después de haber quedado afuera completamente Villarruel del espacio, empieza a perder esta credibilidad del gobierno y después tenemos tanto ministros como Petri, ministros como Bullrich y después una ministra Monteoliva reconociendo este tipo de aberraciones como es el aumento de la tasa de suicidios, así como pasó con Iosfa, que hubo suicidios. En todos los sectores de la sociedad está habiendo más suicidios. Bueno, hubo muchos intentos de suicidios al principio de la gestión de Javier, del presidente, que nos fuimos enterando que los habían echado del Estado porque decían que eran ñoquis y habían trabajado 30 años y se les acababa la vida. Entonces, no era que eran todos ñoquis como el presidente decía en su momento. No, ni ahí ni en ninguna parte, ni ahí, ni en la fuerza de seguridad, ni en ninguna parte. Encontraron a los ñoquis, echaron indiscriminadamente gente. Y metieron ñoquis de verdad. Y metieron muchos pibes que
que están ahí por militando, van, pasean en el Congreso, van, pasean en Casa Rosada y la verdad es que les pagan para eso, para que vayan a militar y nada más. O sea que el discurso... Los Cerimedo de la vida, digamos, los Cerimedo de la vida. No, yo creo que no, son los soldaditos de la vida más que el Cerimedo de la vida. Y contestando la pregunta de Jorge, Lourdes, para ir redondeando, bueno, porque te llamamos porque queríamos saber cómo era el tema de IOFA, porque en realidad es lo que está pasando en todos los sectores del país y en todas las obras sociales. Lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso al interior de las preocupaciones de las fuerzas de seguridad y bueno, por supuesto que también nos condolemos y lamentamos que los enfermos de las fuerzas de seguridad no tengan tratamiento como cualquier otro argentino que tampoco tiene tratamiento, ¿no? Pero me interesa tu visión sobre este desencanto generalizado que creo que está estallando, ¿no? Yo creo que hay que puntualizar también acerca de las fuerzas de seguridad cuando los vemos que los mandan a la Plaza de Mayo, nos pasa a nosotros en el Congreso, que hacen todo este operativo y el vallado y que cuesta millones y millones y millones que podrían estar invirtiendo tranquilamente en otra cosa, y que uno lamentablemente ve la represión y ve un montón de cosas que le duelen, porque al final los están obligando a enfrentarse al mismo hermano y están haciendo pelear pobres contra pobres. Exactamente. Entonces ese es el dolor más grande que uno tiene, y saber que también tengo conocidos dentro de la fuerza de seguridad que son mamás, muchas, que las mandan con el escudo a pararse allí, que tienen que llegar a su casa, que no llegan a fin de mes, que tienen que llegar a su casa y darle un beso a su hijo y no saben cómo afrontar muchas veces una situación, que las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas no tenés contención psicológica mínima. Sí, y además les ordenan hacer cosas ilegales, Lourdes. Exactamente. Los obligan a hacer cosas ilegales. Cuando pasa algo, le echan la culpa al gendarme, le echan la culpa, Totalmente. Pero el tipo lamentablemente tiene la bajada de línea de hacer lo que yo te digo, anda y demostrar que esa gente es violenta. Entonces, es triste lo que está pasando. Es triste y más cuando nos hacen pelear entre hermanos. Te agradecemos mucho este ratito de charla. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, un beso, abrazo, Lourdes. gracias por tu testimonio. Muy importante.